a los datos que podemos observar, ¿ok? Veamos el primer hecho. Hay una alta volatilidad global en el mundo. ¿Qué significa esto? Que si sacamos la desviación estándar promedio del producto entre los países, vamos a encontrar que hay un 6.2% de desviación estándar, ¿ok? Que comparado con el de Estados Unidos es más del doble. ¿Por qué estamos comparando con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos va a ser como un país base para saber cómo nos podemos, cómo es que nos estamos comportando respecto de él, ¿ok? Entonces, respecto a Estados Unidos, el mundo es mucho más volátil, el producto del mundo es volátil. Ese es el primer hecho que estamos observando como utilizando las herramientas que sabemos. Segundo hecho, hay un exceso de volatilidad en el consumo. ¿Qué significa esto? Que si tomamos el ratio entre la desviación estándar del consumo y la desviación estándar del producto, vamos a encontrar que es un número mayor que 1. ¿Qué significa esto? Que la desviación estándar del consumo, la volatilidad del consumo, es mayor que la del producto, ¿ok? Aquí hay un detalle y es que el consumo privado está incluyendo bienes durables, que normalmente se espera que sean más volátiles porque básicamente algunas personas incluso lo conciben como inversión. Cada cuánto compras una casa, cada cuánto compras un coche, bueno, es muy volátil de acuerdo a la situación. Pero aún así, es un dato importante. El consumo está siendo más volátil que el producto en el mundo, ¿ok? Hecho 3. Hay un ranking global de volatilidades. Si sacamos cada volatilidad como proporción de la volatilidad del producto, somos capaces de decir cuáles componentes de la demanda son mucho más volátiles que los otros, ¿ok? Y en este punto, las importaciones, la inversión, las exportaciones son los más volátiles que tenemos respecto del producto. Y por ahí le sigue el gasto de gobierno y el consumo. Muy bien, entonces, si necesitan tener un ranking en la cabeza acerca de cómo la volatilidad de los componentes de la demanda, vamos a encontrar este ranking. Importaciones, inversión y exportaciones son las más volátiles que tenemos. ¿Cómo son las correlaciones? Y con correlaciones queremos entender cómo es la ciclicidad entre las variables, ¿ok? ¿Qué es ciclicidad? No sé si está bien traducido, pero básicamente queremos analizar qué pasa con los componentes de la demanda cuando tenemos un cambio en el producto de un país, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la correlación entre el ciclo del consumo, de la inversión, de las exportaciones y de las importaciones, la correlación de estos componentes con respecto del producto de un país es positivo. ¿Y cómo vamos a decir esto? Bueno, si es positivo, si la correlación es positiva en el ciclo económico, vamos a decir que son procíclicas. ¿Ok? Ese es el hecho 4. Consumo, inversión, exportaciones e importaciones son variables procíclicas. Hecho 5. El balance comercial, trade balance, sí, balance comercial y la current account son contracíclicas. Si un hecho se tiene que quedar ahorita en la mente, es el hecho 5, porque lo vamos a utilizar para entender cómo nuestro modelo va a trabajar. Si se les van a olvidar todos, que no se les olvide el hecho 5. El balance comercial y la cuenta corriente presentan un comportamiento contracíclico respecto del ciclo del producto, ¿ok? Estas dos son negativas. Y finalmente, el gasto de gobierno parece ser acíclico. Esto nos hace un poquito de ruido una vez más ¿por qué? ¿Por qué esto nos resalta de lo que hemos visto? ¿Por qué nos produce ruido como economistas? ¿Alguien sabe? Por el multiplicador de gasto público y Keynes. Exactamente. Por lo que habíamos comentado básicamente que medio esperas que en tiempos malos hubiéramos esperado que fuera contracíclico para acabar pronto, ¿ok? Pero resulta que es acíclico. Y es algo maravilloso y es algo que no vamos a ver ahorita, pero yo vi en mis últimos días en Eco Internacional. Hay una explicación lógica. Somos capaces de modelar por qué este es un comportamiento óptimo para los gobiernos cuando se presentan ciertas situaciones que básicamente va a estar dado por el riesgo soberano de un país. Pero cuando existe un riesgo soberano, este comportamiento es lógico y eres capaz de modelarlo si le das la información correcta como economista. Esto es un comentario de lado, pero simplemente les quiero decir que
no es algo tan ilógico, no es algo tonto que observemos esto, que hay una razón detrás de por qué el gasto de gobierno es un poco acíclico. ¿Sale? Muy bien, entonces síganse quedando con este hecho. Hecho 5, balance comercial y cuenta corriente son contracíclicos. Persistencia. ¿Qué es la persistencia? ¿Cómo es que dependes de tu pasado? Básicamente. Entonces, si hacemos las correlaciones entre una variable actual y su rezago inmediato, vamos a encontrar que todas ellas presentan una correlación positiva y mayor a 0.5. Entonces, esto nos dice que hay una dependencia acerca del pasado, ¿ok? Lo que fue ayer determina un poquito lo que te está pasando. Eso es básicamente lo que dice esta slide. Hay persistencia en los componentes. Ahora, para los últimos hechos vamos a hacer una comparación más importante con respecto de Estados Unidos y con los países ricos, pobres y emergentes. Entonces, Martín Uribe y Stephanie Schmidt clasificaron de cierta manera, criticable o no, pero clasificaron los países entre pobres, emergentes y ricos. Básicamente lo que hicieron fue obtener el GDP per cápita y determinaron ciertos cut-offs y a partir de esto determinaron cuál estaba por debajo de cada cut-off y dijeron, estos de acá se llaman pobres, estos son emergentes y estos son ricos. Ok, si en algún momento quieren revisar cuáles son cuáles, aquí está cada uno de ellos. Por acá estamos nosotros en el grupo de los emergentes y este es el selecto grupo de los países ricos. ¿Por qué es importante? Porque vamos a analizar cuáles son las diferencias entre estos grupos, ¿ok? Entonces, básicamente vamos a volver a algunos hechos, pero vamos a dividir por cada grupo de países. Entonces, existen 3 importantes diferencias entre los ciclos económicos de los países pobres, emergentes y ricos. El primero de ellos es que hay un exceso de volatilidad mucho mayor para los países pobres y emergentes, ¿ok? Si sacamos la volatilidad del producto de los pobres y los emergentes, es mucho mayor que los países ricos, lo cual hace sentido, ¿ok? ¿Por qué? Porque los países ricos normalmente tienen una estabilidad económica más fuerte, o sea, son más estables en el tiempo. Esto nos hace sentido como economistas. Hecho 9. Hay un exceso de volatilidad. El exceso de volatilidad en el consumo que vimos en el segundo hecho, aquí ya lo podemos descomponer entre pobres, ricos y emergentes, ¿ok? Entonces, los países pobres tienen mucho más volatilidad en el consumo, mientras que los países ricos son los que menos volatilidad tienen, lo cual, una vez más, nos hace sentido. O sea, suena lógico que esto esté ocurriendo. Y finalmente, contraciclicidad del gasto de gobierno, ¿ok? Si sacamos la correlación entre el ratio del gasto de gobierno y el producto con respecto al producto, vamos a encontrar que para los emergentes y para los pobres hay un comportamiento acíclico, mientras que los ricos están cumpliendo con Keynes. Al fin, Keynes está apareciendo con nosotros de nuevo. Pero no pasa para los países pobres y los emergentes. Una vez más, no lo vamos a ver aquí, pero hay una explicación de esto que es maravillosa. Es totalmente lógico que esto esté pasando, pero en algún momento lo van a ver y te permite entender cómo cuando modelas puedes entender lo que parece no tener sentido hasta cierto punto, ¿ok? Pero bueno, quedémonos con que para los países ricos cumplen con Keynes, ¿sale? Muy bien. Si en algún momento de sus vidas no pueden dormir porque no se acuerdan del hecho 5, pueden venir a este slide y aquí básicamente está el resumen de todo lo que observamos, ¿ok? Y una vez más, aquí este es el que quiero que se queden un poquito en mente. Trade balance y current account son contracíclicos. Perdón, sí, son contracíclicos, ¿ok? Esto lo vamos a necesitar un poquito para analizar lo que viene. Perfecto. Ya vimos hechos económicos, pero los hechos de los ciclos económicos los puede observar cualquier persona con Excel o con Stira o con MATLAB. Es cuestión de meter los datos a un programa, si son muy pacientes, con papel y lápiz, y eres capaz de encontrar un número. Esto no nos da ningún valor agregado como economistas. Hasta el momento no hemos hecho nada como economistas. Tal vez analizar si ciertos hechos nos hacen sentido o no, pero no hemos aplicado, no hemos dado ningún valor agregado como profesionales. Aquí es donde entramos nosotros, aquí es donde entra nuestra preparación. Y es cómo es que podemos entender o cómo es que podemos ayudar a entender la realidad en la que estamos. Y lo vamos a hacer tratando de modelar lo que observamos. Vamos a tratar de crear un modelo, de crear una historia y de entender el mecanismo por el cual
estamos observando estos hechos alrededor del mundo en los datos. ¿Sale? Viene algo y viene que vamos a crear el primer modelo que nos permite o que va a ser congruente con lo que observamos en los datos. ¿Sale? Entonces, una vez más, ya cambiamos el chip. Primero recordamos cuál es nuestra caja de herramientas, después analizamos cómo es que podemos aplicar esa caja de herramientas a los hechos que estamos observando. Ahora, con la información que tenemos en los hechos, cambien el chip y vamos a analizar esos hechos. Vamos a tratar de explicarlos y de contar una historia que nos ayude a entender la dinámica de los hechos. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de esta sección? Primero que nada es que vamos a tratar de entender cómo es la estructura de un modelo económico que es relativamente sencillo. No es exactamente sencillo porque es el primer modelo de un PhD, ¿ok? Es un modelo que tal vez es un poco agresivo en el lenguaje, pero es realmente sencillo porque somos capaces de resolverlo con papel y lápiz. Llega un momento de los estudios en que solamente puedes resolver modelos económicos con métodos numéricos, que tienes que irte a MATLAB y hacer un proceso de optimización que te permita, y Kevin lo sabrá mejor que nadie, que te permita encontrar las soluciones óptimas de los problemas. Pero este modelo que les voy a presentar se puede resolver si toman su cuaderno y un lápiz. Yo uso pluma y una pluma, y así podemos encontrar las soluciones para la solución completa de este modelo. Por eso es que es relativamente sencillo, porque somos capaces de mapearlo en nuestro cuaderno. ¿Ok? El siguiente objetivo es que vamos a tratar de analizar cuál es la lógica que el modelo lleva consigo. ¿Cómo es que va a irse construyendo el modelo? ¿Cuáles son los agentes que participan en este modelo? Y cómo sus decisiones y sus restricciones presupuestales participan para que encontremos una solución óptima. ¿Sale? Eso es importante entender, más que nada como economistas, cómo es que el modelo se va construyendo a sí mismo y cómo nos va dando respuestas. Muy bien. Mi siguiente objetivo, que es un poco más concreto hacia ustedes, es que puedan relacionar algunos conceptos que medio sé que ya han visto con una estructura un poco más compleja. ¿Ok? Estoy seguro que ya han visto lo que es una función de utilidad o lo que ya han visto que es una restricción presupuestaria. Va a ser lo mismo, es básicamente lo mismo para plantear un modelo, pero ahora va a llevar una estructura distinta, una estructura en la que tú eres capaz de decir, bueno, probablemente esta familia tenga un horizonte infinito de procesos para elegir, entonces sí, tiene una función de utilidad que puede ser vista con un horizonte infinito, pero seguimos trabajando con funciones de utilidad. Muy bien. Y por último, es un rápido disclaimer. No se preocupen si no entienden cada paso de la solución de este modelo. No es mi objetivo que ya modelen una estructura de doctorado, pero sí es fundamental que entendamos cómo es que los modelos nos pueden ayudar a entender la realidad. Ese es como el objetivo al que queremos llegar. ¿Sale? Cómo es que creando un modelo ad hoc podemos ayudar a entender lo que estamos viviendo ahora mismo. ¿Sale? Pero no se preocupen si cada uno de los pasos no les hace tanto sentido. Solamente es importante entender cómo va a ir la estructura de este modelo. Muy bien. Muy bien. Entonces, como siempre y como economistas, tenemos un problema de maximización. Y es un problema de maximización donde existe un agente representativo que tiene que escoger paths de consumo y de deuda. ¿Ok? Esas son las decisiones. Primero que nada, tenemos un agente que es la familia representativa o la casa representativa, que tiene que decidir dos cosas. Tiene que decidir qué deuda va a obtener y qué consumo va a tener. Muy bien. Y esto lo va a hacer para tratar de maximizar esta función objetivo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que quieres maximizar tus expectativas de inflación en el periodo que estás ahorita mismo hacia el futuro. ¿Ok? Quieres maximizar tu función de utilidad con respecto del consumo. ¿Alguien puede decirme cuál es la función de este parámetro aquí, beta? ¿Cómo se llama y más o menos qué función tiene? ¿Es la tasa de interés objetiva? Ajá, sí, es el factor de descuento. O el factor de descuento. Ajá. Exacto. Y básicamente la intuición es qué tan impaciente eres como persona, como casa. ¿Qué tanto te urge consumir hoy con respecto al futuro? Normalmente este número de aquí es menor que 1, entonces imaginen que es 0.9.
Y, por ejemplo, en el periodo 0, 0.9 a la 0 va a ser 1, entonces recibes una utilidad completa por consumir hoy. Pero si consumes mañana, 0.9 a la 1 va a ser 0.9, es un poco menos que si consumes hoy. Y si consumes pasado mañana, 0.9 al cuadrado es 0.81, vas a recibir un poco menos de utilidad si vas consumiendo en el futuro. Es básicamente la impaciencia que tienes como agente. Si este fuera 0.01, wow, eres la persona más impaciente en este mundo, ¿ok? Es la intuición, es la importancia de este parámetro que está aquí. Me parece que ustedes lo vieron en un periodo de en un horizonte de 2 periodos. Aquí es básicamente lo mismo, solamente que en lugar de 2 periodos es un horizonte infinito, ¿sale? But, as always, y de lo que se trata la economía, es que tenemos que administrar recursos escasos. Y demonios, tenemos una restricción presupuestaria. Tenemos que estar sujetos a la escasez de los recursos que tenemos. Entonces, tenemos que maximizar nuestra función objetivo con respecto a la budget constraint que tenemos. Y básicamente, a mí me encanta analizar las restricciones presupuestarias porque son intuitivas hasta cierto punto. Del lado izquierdo tenemos en lo que vamos a gastar, que básicamente es el consumo que vamos a decidir el día de hoy. Y aparte, tenemos que pagar la deuda que adquirimos el día de ayer, plus el interés que tenemos que pagar por esa deuda. ¿Ok? Esos son nuestros gastos. ¿Cuáles son nuestros ingresos? Nuestros ingresos es YT, que básicamente es un endowment, es una economía de endowment, no es producción. Recibimos un endowment en cada periodo y aparte obtenemos la deuda a la que estamos, la deuda que estamos pidiendo en ese mismo periodo, ¿ok? Esta va a ser la restricción presupuestaria que tenemos. Y finalmente nos tenemos que atener a una restricción de no Ponzi game condition. ¿Alguien sabe cuál es más o menos la intuición detrás de esta constraint? ¿O por qué es importante? No estoy seguro que lo hayan visto, pero si alguien tiene una idea de por qué sería importante meterla al modelo. No puedes endeudarte para siempre. Exactamente. Maravilloso. No puedes adquirir más deuda para pagar la deuda que tienes el día de hoy al infinito. Tiene que haber un tope de deuda. Excelente respuesta. Muy bien. ¿Qué hacemos los economistas casi siempre que vemos esto? Hacemos lagrangianos, hamiltonianos, jacobianos. En este caso es una Lagrangiana. Muy bien. Entonces, tenemos una función objetivo. Tenemos una restricción presupuestal. Planteamos nuestro Lagrangiano. ¿Ok? Estoy seguro que esto lo han visto, entonces no le voy a poner mucho detalle. ¿Alguien puede decirme qué otro nombre recibe el multiplicador lagrangiano? ¿O de qué otra manera lo podemos... ¿Cuál es la intuición que tiene este multiplicador? Tiene una intuición que es relativamente linda y bueno, es el shadow price de la economía, ¿ok? Es un precio que no podemos observar, pero que está presente ahí en caso de que podamos relajar la restricción presupuestaria. Muy bien. Si en algún momento les preguntan eso, shadow price va a ser como siempre la respuesta para el nombre del multiplicador Lagrangiano. Bueno, si resolvemos este problema, lo único que tenemos que hacer es sacar las first order conditions, ¿ok? Vamos a tomar las derivadas respecto de nuestras tomas de decisión, que básicamente es consumo y es deuda, y vamos a obtener condiciones óptimas. Muy bien. Que van a estar determinadas por estas dos ecuaciones aquí. Si las juntamos y si resolvemos el sistema, encontramos la ecuación de Euler que, créanme, lo estoy diciendo sesgadamente porque trato de hacer poco de macro aplicada, es una ecuación maravillosa. Y es una ecuación que van a ver de aquí hasta que probablemente se mueran. Y es una ecuación linda. ¿Alguien sabe la intuición? Lo que nos está diciendo rápidamente esta expresión aquí. ¿O cuál es la equivalencia que nos está dando? ¿O cómo lo podemos interpretar? Bueno, básicamente la ecuación de Euler lo que nos dice es en el margen, mi utilidad marginal de consumir hoy es la misma que la utilidad marginal de consumir mañana más el interés.
¿ok? Tú vas a ser indiferente entre consumir una unidad más del bien hoy o consumir una unidad del bien mañana, pero que te paguen interés, lo cual hace sentido. O sea, es como, dale, ¿me puedo esperar un poco a consumirlo mañana? Sí, me compensas por mi paciencia. Es básicamente lo que nos dice esta ecuación. Y es la ecuación que una vez más van a ver de aquí hasta que decidan dejar de ser economistas. Esta ecuación está presente siempre en la macroeconomía, incluso en el PhD, como están viendo. O sea, siempre estamos analizando la ecuación de Euler y siempre es un punto clave para resolver un modelo de optimización. Muy bien. Bien, lo que viene ahora es que ya encontramos una condición óptima, que es la ecuación de Euler. Trabajemos un poco ahora con nuestra budget constraint. Y lo que van a ver ahora es un poco más talachudo en el sentido de que vamos a encontrar ciertas expresiones que son importantes para analizar el modelo. Créanme que está bien resuelto lo que les voy a presentar. No puse todos los pasos, pero está bien resuelto. Entonces, trabajemos con nuestra restricción presupuestal que se encuentra aquí y llevémosla a un horizonte infinito, ¿ok? Perdón, llevémosla primero al horizonte J y ese horizonte J es una expectativa porque todavía no llegas a ese horizonte, ¿ok? Entonces, aquí lo único que hicimos fue trabajar con nuestra budget constraint a un horizonte J. Muy bien. Ahora, sumemos esta ecuación hasta J mayúscula y obtenemos la expresión que está aquí arriba, haciendo un cambio que es un poquito tricky de aquí a acá, pero no es importante entender el cambio. Si luego lo quieren saber, se los puedo pasar, pero pasamos de esta expresión que está acá a esta acá. Muy bien. ¿Y qué sabemos? Hay una condición no Ponzi game que, de acuerdo con Schmidt y Uribe, le podemos llamar una condición de transversalidad cuando se cumple con igualdad. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sigámoslos ahorita. Entonces, suponiendo que J, el horizonte de esta suma, es infinito, encontramos que esta expresión acá, gracias a la condición de no Ponzi game, es cero. ¿Ok? Esto se va cuando el horizonte es infinito. Entonces, despejando o resolviendo para la deuda, pasando esta expresión de este lado y juntando las expectativas, encontramos esta expresión aquí. Está fea, pero tiene una intuición. ¿Cuál es la intuición? Que cuando existe deuda, cuando este amigo de aquí es positivo, tienes que tener un número positivo de este lado. ¿Qué quiere decir? Que no puedes consumir todo tu endowment porque tienes deuda que pagar. ¿Ok? Es una expresión fea, pero es importante que siempre que tengan una expresión, vean si pueden obtener alguna intuición detrás de esto. ¿Sale? Entonces, es una expresión fea que tiene una intuición. Cuando hay deuda, tienes que descartar consumir todo tu endowment porque tienes que pagar cierta deuda, lo cual hace sentido. Muy bien. Guillermo, déjame nada más comentarles para que a lo mejor lo tengan más refresco. Tú le estás poniendo DES aquí como a la deuda de los agentes. En el curso lo hemos visto como una B por los bonos. Pero sí. si logran ver la D como una B, van a ver que es más o menos lo mismo que hemos hecho en 2 periodos. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, hay muchas veces que se le menciona B por, como dices, por los bonos. Sí, muy bien. Imaginen que en lugar de llamarle deuda, le llamamos bonos. No, pero imaginen que en lugar de bonos estamos trabajando con deuda. Va a tener cierta interpretación distinta después, pero perfecto. O sea, es más o menos el mismo mapeo que ustedes han llevado con los bonos. Muchas gracias. Muy bien. Entonces ya tenemos una expresión y ya tenemos una interpretación de esta expresión. Ahora, ¿cómo es que podemos mejorar o qué podemos sacar de esta expresión? Bueno, definamos el trade balance como la diferencia entre el producto del país y su consumo. ¿Ok? Este va a ser básicamente el trade balance que tenemos. Y utilizando esta definición, ¿qué sabíamos del anterior? Que aquí tenemos YT más J menos CT más J. Bueno, esto es el trade balance en T más J. ¿Ok? Y simplemente lo vamos a sustituir. Hasta el momento estamos haciendo todo esto para poder dar una primera solución al modelo que estamos obteniendo. ¿Ok? Y
Y aquí hay una pregunta que sí les quiero hacer y creo que ya han visto, y es, dado que estamos observando esto, dado que tenemos esta primera expresión, ¿puede una economía tener un déficit en el balance comercial perpetuo? ¿Puede siempre correr un déficit? ¿Alguno de ustedes sabe? O sea, ¿podemos siempre tener un trade balance negativo, un déficit en el trade balance como economía? No, se debe de compensar en algún momento. Se debe, ok. Bien, es una buena respuesta, aunque la respuesta completa es depende. Ya sé que esto es una pesadilla, pero los economistas solemos decir depende. ¿Por qué? Porque va a depender de tu deuda inicial que tienes, ¿ok? Si tú inicias siendo un deudor, si esta deuda aquí es positiva, forzosamente en algún momento tienes que tener un trade balance positivo y mayor a todos los demás que son negativos para poder hacer que este número en la derecha sea positivo. ¿Ok? Si no, no hay modo de obtener una equivalencia con estas dos expresiones. En cambio, si inicia siendo un no deudor, si este es negativo, si a ti te deben dinero, entonces sí puedes correr un perpetual trade deficit. ¿Por qué? Porque ya no es necesario que obtengas el trade balance, todos los trade balance en el horizonte infinito pueden ser negativos, porque este ya empezó siendo negativo. Entonces, en algún momento se los llegan a preguntar, depende de tu posición inicial, si eres deudor o si no eres un deudor, ¿sale? Pero fue buena respuesta, o sea, es la respuesta más intuitiva que yo también tenía antes de saber esto. Muy bien, entonces poco a poco vamos construyendo y vamos obteniendo elementos de este modelo, como están viendo. Vamos a hacer algunas suposiciones adicionales que nos van a ayudar a obtener una solución concreta de este modelo, ¿ok? La primera es que nuestro factor de descuento va a ser igual a 1 entre 1 más R, que simplemente nos va a ayudar a tener una ecuación de Euler un poco más sencilla. Y vamos a trabajar con una función de utilidad cuadrática. ¿Ibas a comentar algo? No. Entonces, utilizando esta función de utilidad, regresemos a Euler. Vamos a meter la función de utilidad aquí y aquí, en periodo t y en periodo t más 1. Y este cuate de aquí va a ser 1 porque ya definimos que es 1. ¿Ok? Entonces, si tomamos las derivadas de esta expresión que tenemos aquí, vamos a encontrar que esta solución, esta es nuestra nueva ecuación de Euler. Tu expectativa de mañana es el consumo de hoy. Tu expectativa de consumo mañana es el consumo de hoy. Y esto como econometrista que yo trato de ser es maravilloso, porque así es como le llamamos a la random walk. Esto es una caminata aleatoria. ¿Y qué significa caminata aleatoria? Que hoy, lo que estás observando hoy, depende por completo de lo que observaste ayer. Y lo que observaste ayer es el mejor predictor de lo que puedes obtener hoy. ¿Ok? Esto es básicamente la caminata aleatoria. Es lo mismo pero un poco desplazado. Lo que observas hoy es el mejor predictor para saber lo que pasa mañana. Esto es lo que nos está diciendo Random Walk. Y este resultado fue revolucionario en la economía desde que Robert Hall lo puso, o lo encontró, lo analizó. Porque básicamente nos está diciendo que las familias, las households, esperan tener el mismo nivel de consumo en el tiempo. Si llevamos esto no a T más 1, sino a T más CT más J, vamos a esperar que siempre tengamos el mismo consumo en el tiempo. Es mind blowing, es increíble. Entonces, pensemos, y no los puedo ver, pero estoy seguro que están igual emocionados que yo, tenemos un consumo constante en el tiempo. Es wow. Es un resultado realmente bonito. Estás esperando obtener el mismo consumo en el tiempo. ¿Ok? Entonces, muy bien. Poco a poco vamos construyendo elementos del modelo. Ahora vamos a definir rápidamente algo que vamos a conocer como ingreso permanente y vamos a trabajar vamos a descomponer el ingreso
entre un ingreso actual y un ingreso permanente. Es básicamente lo que vamos a hacer. Y vamos a analizar cómo es la diferencia entre estos dos componentes. ¿Sale? Entonces, definamos el ingreso permanente simplemente con lo que esperas obtener en el futuro. Grosso modo. ¿Ok? Va a estar determinado por esta expresión acá y pues simplemente estás esperando como ingreso permanente lo que viene para ti en el futuro. Entonces, si resolvemos para YT, esto es desde que YTP no depende de J, la podemos sacar de la suma. Y no sé si han visto esto en cálculo, en límites, pero la suma al infinito de una expresión que es menor que 1 va a converger a 1 entre 1 menos esa expresión. Y que si lo tenemos es básicamente 1 más R entre R, y si despejamos tenemos esta expresión de acá. ¿Ok? Lo que hicimos fue resolver para YTP. Entonces ya tenemos una expresión para nuestro ingreso permanente, que va a estar determinada por esta expresión, y que simplemente va a ser un promedio ponderado de nuestro ingreso futuro esperado. Ok, esto es importante porque ahorita vamos a analizar ciertas cosas entre el current income y el permanent income, ¿sale? Muy bien, esto sé que se ve horrible y son pasos un poco triquis, pero pues básicamente lo que estamos haciendo es decir cuál es nuestro current income y le vamos a restar el permanente, ¿ok? Y esto es un paso súper tricky por parte de los... Bueno, súper inteligente. Dividen el ingreso permanente en estas dos expresiones y ya son capaces de sustituir lo que habían encontrado antes. ¿Ok? El ingreso permanente en cada una de estas van a sustituir esta expresión acá. Whatever. Resolvemos. Esto es álgebra. Yo toda la carrera tuve un profesor que presentaba el problema de maximización y el siguiente renglón era la ecuación de Euler siempre. Y siempre nos decía, el álgebra va para sus casas. Entonces, le voy a rendir honor y les voy a decir que, o sea, si quieren hacer esto, el álgebra la pueden hacer, o sea, y les va a dar justo como están observando acá. Ajá. Pero lo que es importante de ese slide es entender esta expresión acá. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de tomar esta diferencia? El current income menos el permanent income. Y una vez más, hay una interpretación para esta expresión. Cuando tú esperas tener un crecimiento positivo en tu ingreso en el futuro, entonces el ingreso permanente es mayor que el ingreso actual. Y véanlo con ustedes. Ustedes son estudiantes de la UNAM. Ustedes están en la mejor universidad de México y están esperando que cuando terminen su licenciatura, y no solamente esperando, yo estoy seguro que cuando acaben su licenciatura, van a obtener un trabajo que les va a remunerar más de lo que están obteniendo ahorita. Ustedes están esperando que en el futuro su ingreso crezca. ¿Qué quiere decir esto? Que su ingreso permanente hoy es mayor que el ingreso actual, lo cual hace total sentido. Esta expresión tiene sentido incluso no solamente viéndolo como economista, sino viéndolo como una persona no economista. ¿Ok? Ustedes están esperando que esto se cumpla, que su ingreso futuro sea mayor que el actual. Entonces el ingreso permanente hoy es mayor que el ingreso actual. ¿Qué quiere decir aparte de esto? Que tal vez hoy deberían estar consumiendo más de lo que están consumiendo realmente. ¿Por qué? Una vez más, en el futuro van a obtener más ingresos. Esa es la interpretación de esta expresión aquí, que yo creo que es realmente linda. En fin. Muy bien. Necesitamos encontrar ahora una forma cerrada, una solución cerrada para nuestras expresiones, ¿ok? Para nuestras incógnitas. ¿Qué significa una solución cerrada? Básicamente es encontrar una expresión que es completamente exógena a lo que nosotros podemos decidir, ¿ok? Entonces, utilizando el fact de la random walk para el consumo y eliminándolo de la restricción presupuestaria, encontramos esta expresión para el consumo, ¿ok? Que básicamente nos dice que el consumo es la diferencia entre el ingreso permanente y la deuda por el interés que debíamos, ¿sale? Esto ya es una solución cerrada porque el ingreso permanente es exógeno y la deuda fue predeterminada en el periodo anterior. Entonces,
Esto ya nos da una solución cerrada acerca del consumo. ¿Sale? Muy bien. También sabíamos algo más, que el trade balance estaba definido como para el consumo, que es si sustituye la expresión que está acá. Aquí tenemos la primera información clave que necesitamos para empatar con nuestros hechos históricos. Ajá. ¿Qué sabíamos del trade balance? Que respondía contracíclicamente. Ajá, que era contracíclico en el ciclo. ¿Qué necesitamos para que ante un choque en el producto positivo, este responda negativamente? Bueno, necesitamos que estos dos de acá sean negativos. ¿Y cómo hacemos que esta expresión sea negativa? Haciendo que la respuesta del ingreso permanente sea mayor a la respuesta del ingreso actual. Si lo están viendo, es el primer resultado importante que tenemos que tener para poder empatar. Esto no es una solución que nos esté dando el modelo. Esto es algo que estamos aplicando porque sabemos que hay información en los datos. De los datos sabíamos que había un comportamiento contracíclico de trade balance. Entonces, ya de entrada, teniendo eso en mente, que era el hecho 5, sabemos que ante un choque en el ingreso, el ingreso permanente, debe responder de una manera mayor que el ingreso actual para que podamos tener un comportamiento contracíclico, es decir, para que este de aquí sea negativo. ¡Pum! Ya es el primer hint que tenemos que tener en la cabeza. Entonces, tenemos que desde ahorita pensar cómo sería un proceso para el ingreso que nos permita tener este comportamiento, ¿ok? Ya de entrada podemos ir pensando para las siguientes slides lo que viene. Muy bien. Bueno, aquí encontramos un poco más de soluciones cerradas y es para la deuda. Y básicamente tienes que incurrir en deuda. Lo que dice esta expresión, sustituyéndola otra vez en la restricción presupuestaria, es que tienes que incurrir en deuda cuando tu ingreso permanente hoy es mayor que el actual, lo cual hace total sentido. O sea, tú esperas que tu ingreso crezca en el futuro, entonces tienes menos ingreso hoy. Pero como sabes que va a crecer en el futuro, incurres en deuda para poder consumir más hoy, básicamente. ¿Ok? Y sabes que lo vas a poder pagar mañana porque tu ingreso va a crecer en el futuro. Es lo que nos está diciendo esta expresión aquí, que es la solución cerrada para la deuda. Muy bien. Finalmente, la current account. Este es corazón de este modelo. La current account va a estar definida como la diferencia entre el trade balance y la deuda que tenemos por los intereses. ¿Sale? But ya teníamos una expresión, una solución cerrada para estos dos. Para el trade balance y para... Esto ya es perdón, esto está predeterminado. Ya tenemos una solución cerrada para el trade balance. Si lo sustituimos, vamos a encontrar que la current account es simplemente la diferencia entre el ingreso actual y el ingreso permanente. ¡Wow! ¡Wow! Esto es increíble porque es la misma interpretación que con el trade balance. Para asegurar que la current account responda contracíclicamente, tenemos que asegurar que la respuesta del ingreso permanente sea mayor que la del actual. Lo están viendo, esto es todavía más intuitivo que el trade balance. Tienes que hacer que este sea negativo ante un choque positivo en el ingreso. Bueno, haz que este sea mayor que este. Eso es lo que tenemos que tener en mente para lo que viene. ¿Cómo podemos determinar un proceso para el ingreso que tenga este comportamiento, que el ingreso permanente sea mayor que el ingreso actual? ¿Ok? ¿Qué viene entonces? Bueno, esto es simplemente otra definición para current account, que es the fundamental balance of payments identity. Tal vez no es tan importante para lo que queremos ver ahorita, pero existe pues. También se puede definir así la current account, dado las soluciones cerradas que encontramos. Pero una vez más, regresemos. Ya sabemos qué tenemos que hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es determinar un proceso de desarrollo para el ingreso que nos permita obtener un comportamiento lógico de acuerdo a los datos. ¿Ok? Bueno, en este slide simplemente estoy resumiendo todo lo que observamos, cuáles son las soluciones cerradas para el consumo, para la deuda, la current account y el trade balance, donde sabemos, por lo que observamos al principio, que el ingreso permanente se define de esta manera y que la current account, por tanto, también puede tener esta forma que tenemos aquí.
¿Ok? Esto simplemente es un súper resumen de lo que observamos. Muy bien. Vamos a lo importante o lo que podemos participar como economistas. Nuestro mayor valor agregado. Ya estamos participando con el modelo, pero ahora ya viene nuestro análisis, ya viene la unión entre los datos y la teoría. ¿Ok? Ya viene ese engrane que nos permite trabajar con ambas cosas, conciliar ambos elementos. Tenemos que entender o tenemos que proveer con un proceso al ingreso que nos permita observar lo que comentamos, que el ingreso permanente responde de una mayor manera al ingreso actual. ¿Ok? Y para esto vamos a asumir dos distintos procesos. Un proceso estacionario, ahorita les explico esto, un proceso estacionario donde el ingreso va a seguir un proceso AR1. Bueno, eso sí no estoy seguro si lo han visto o no, pero un proceso AR1 básicamente intenta mapear qué tanto dependes de tu futuro. Lo vamos a ver en la siguiente ecuación. Y un proceso no estacionario en el que el cambio en el ingreso va a seguir un proceso AR1 también. ¿Ok? Vamos a ver que uno de ellos va a fallar, no teóricamente, falla en explicar los datos. Teóricamente esto trabaja maravillosamente, pero no nos va a ayudar para explicar los datos. Y el otro proceso nos va a ayudar a entender los datos. Guillermo, solo para complementar lo que estás mencionando, yo normalmente en el curso siempre les he hablado de choques, pero nunca he hecho ninguna formalización de cómo se origina ese choque. Entonces tú aquí estás definiendo cuál es el proceso estocástico de ese choque, ¿no? Sí. Más que, bueno, sí, si quieres acabarla. No, eso. Muy bien. Sí, o sea, básicamente queremos, más que meternos a los detalles del choque para analizarlo, simplemente pensemos que pasa algo exógeno que aumenta el ingreso. Para no complicar un poco más el modelo de pensar si es estocástico o determinista. Simplemente pensemos que pasa algo con el ingreso, que es exógeno a la economía, que hace que aumente el ingreso. Con eso me refiero al choque en el ingreso. Perfecto, gracias por la aclaración. Entonces, analicemos dos procesos. Me quedan 15, ¿verdad? Sí, más o menos. Muy bien. Sí, va muy bien. Analicemos dos procesos. Centrémonos en lo que queremos, que es que el ingreso permanente responda de una mayor manera que el ingreso actual. Muy bien, entonces vayamos con el primer proceso, que es un proceso estacionario que sigue un AR1. ¿Qué es un AR1? Es básicamente esta expresión que vemos aquí. ¿Ok? Esto nos está diciendo que tu variable actual depende en cierta medida del rezago inmediato anterior, multiplicado por una constante que está entre 0 y 1, más un término de error. Y básicamente lo que ρ está entre -1 y 1. Básicamente lo que hace este ρ es darnos la persistencia del proceso. Si este de aquí es 1, perdón, si es muy cercano a 1.99, entonces el proceso es tremendamente persistente, dependes mucho de tu rezago anterior. Si no lo es, si es 0.001, entonces no dependes tanto del pasado y es un proceso más como un ruido blanco, o sea, depende casi solamente del ruido que vemos aquí, del término de error que vemos aquí. Resolviendo iterativamente, probablemente no lo han visto y por el momento entonces créanme que esto pasa, pero si resolvemos iterativamente este proceso, es decir, si aquí definimos un yt más 1 igual a ρ por yt más et más 1, ya sabemos que hay un yt aquí y ya sabemos cuál es la expresión de yt, que es toda esta expresión. Entonces, si introducimos esa expresión en esta expresión de aquí, al infinito, bueno, hasta j, vamos a encontrar esta expresión, ¿ok? Que la expectativa en yt más j es igual a ρ elevado a la j por tu valor hoy, ¿ok? Eso es un resultado, no sé ni siquiera si es econométrico, pero es un resultado cierto. Muy bien. Entonces, ya eso no importa tanto. Entonces, ya tenemos cómo es una expresión para la expectativa en yt más j. ¿Sale?
Ahora, vamos a utilizar esta expresión y la vamos a sustituir en lo que habíamos encontrado como definición para el ingreso permanente. Este de aquí. Dado que le estamos diciendo al proceso del ingreso que sigue una R1 estacionario y encontramos la solución para esta expresión aquí, lo podemos sustituir por este de aquí y resolviendo con los límites encontramos que converge a esta expresión. ¿Ok? ¿Qué pasa si el proceso de este ingreso es como súper temporal, es decir, que ρ tiende a 0? Bueno, el ingreso permanente va a ser simplemente una pequeña proporción del ingreso actual. ¿Por qué? Porque ρ es 0. ¿Ok? Entonces, esto nos está diciendo que el ingreso permanente es menor que el ingreso actual. Ya de entrada eso nos falló. ¿Por qué? Porque queremos, para conciliar con los datos, que el ingreso permanente sea mayor que el ingreso actual. Entonces, si ρ es igual a 0, esto ya nos falla. Porque automáticamente el permanente es menor que el actual. ¿Sale? Vayámonos al otro extremo. ¿Qué pasa si es 1? Bueno, si es 1, el ingreso permanente es exactamente igual que el ingreso actual, lo cual tampoco nos ayuda, porque necesitamos que sea mayor. ¿Ok? Entonces, ya de entrada, esto es un mal escenario. Es como, sabemos que en los casos más extremos en los que podemos controlar ρ, va a fallar esta expresión. No nos está dando lo que queremos como modelando lo que tenemos. Más aún, y más visual, si sacamos esta diferencia, vamos a encontrar esta expresión que vemos acá. Y este coeficiente que ven aquí, 1 menos ρ entre 1 más r menos ρ, siempre es positivo. No hay modo de que esta expresión sea negativa. ¡Pum! Ya falló este proceso. Ya no nos ayuda a replicar lo que estamos viendo, porque entonces la current account, que está definida también de esta manera, va a tener un comportamiento procíclico. Y eso no concilia con nuestros datos. No tendría nada de malo si solamente estuviéramos creando una teoría, pero si lo llevamos a los datos, este modelo no nos ayuda a entender lo que está pasando con lo que observamos en la realidad. Ya nos falló. Ya no nos está sirviendo lo que está pasando. Intuitivamente, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, habíamos visto que el consumo sigue una random walk, que es constante en el tiempo. ¿Ok? Y lo que hicimos fue crear primero una R1 que es estacionario. ¿Qué significa que sea estacionario? Que va a ser un choque que tú esperas que en el futuro que sea un choque temporal, o sea, que regrese a donde estabas, básicamente. Eso es que sea un proceso estacionario. No es un proceso que explote, sino es un proceso temporal que regresa al estado estacionario donde estaba. ¿Ok? Entonces, ante un choque en el ingreso, como tú sabes que es un choque temporal, vas a consumir menos de lo que tienes porque quieres ahorrar para el futuro, porque tú sabes que en el futuro vas a tener menos ingreso porque es un choque temporal, porque sabes que es estacionario. ¿Lo están viendo? Entonces, tú te posicionas aquí, estás consumiendo menos porque quieres mantener esta senda constante de consumo y sabes que el ingreso va a bajar o va a caer en el futuro. Entonces, lo que haces es colocarte por debajo para poder ahorrar y mantener la misma senda de consumo. Por esto nos está fallando el modelo, por esto no nos está dando lo que queremos. ¿Qué podemos hacer o cuál es el proceso alternativo que vamos a proponer? Bueno, en lugar de que sea estacionario el choque o el cambio, vamos a hacer que sea un choque explosivo, un choque que te cambie por completo la trayectoria del ingreso, ¿ok? Queremos llegar a algo como esto, que haya un choque y que tú consumas más hoy porque sabes que mañana vas a tener más ingreso porque es un choque permanente que se va a quedar ahí y que además es explosivo. ¿Ok? Entonces queremos, en lugar de tener esto, como lo vimos en el proceso anterior, queremos llegar a algo como esto. Queremos obtener algo que haga sentido con los datos, ¿sale? ¿Cómo podemos hacer esto? Propongamos un proceso no estacionario. Es hasta intuitivo. Si el estacionario no nos sirvió porque justamente ese estacionario está regresando al nivel estacionario que estaba antes, bueno, propongamos uno no estacionario que no regrese,
¿sale? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a definir el cambio en YT como YT menos YT menos 1. Y vamos a definir este proceso para ese cambio, ¿ok? Que es otra vez una R1, pero que no es estacionario. Es lindo esto. Pero otra vez está entre menos 1 y 1. ¿Ok? Y lo que sigue es kind of sencillo porque vamos a recordar otra vez cuál es la expresión para el current account o para la diferencia entre el ingreso actual y el ingreso permanente, que básicamente está determinada por esta expresión que está aquí. Ajá. Y dado el proceso que les estamos dando nosotros como economistas, sabemos cómo es esta definición, el cambio en YT más J. ¿Cómo es? Es de esta manera. Entonces, resolviendo otra vez iterativamente como lo hicimos con el AR1 estacionario, encontramos esta expresión. Esto es exactamente lo mismo como lo habíamos visto antes. Y lo que vamos a hacer es reemplazar this guy aquí. Ajá. Y resolviendo con los límites y convergencia, llegamos a esta expresión que observan acá. Déjenme ver si tengo otra así. Ya de entrada, pueden observar que nos está ayudando. ¿Por qué? Porque es una expresión negativa. Y solamente la fracción que ven aquí es positiva siempre. Multiplicado por menos, tenemos ya una expresión negativa. Tenemos ya que el ingreso permanente está aumentando más que el actual. Ya tenemos luz en el camino, ya sabemos que está pasando algo que nos va a hacer sentido en un futuro. ¿Ok? As long as ρ es mayor que 0. Entonces, regresemos un poco más. Regresemos o vayamos a la definición de trade balance, pero es muchísimo mejor checarlo con la current account, dado el tiempo que queda. La current account va a estar definida así, como la diferencia entre el ingreso actual y el ingreso permanente, y dado el proceso que le dimos al ingreso, ya tenemos una expresión negativa. ¡Voilá! ¡Boom! Ya tenemos lo que necesitamos, ya tenemos una respuesta contracíclica ante un cambio en el ingreso. ¿Ok? ¿Por qué lo tenemos? Bueno, porque los agentes van a incrementar el consumo más que el ingreso, porque justamente están esperando tener mayor ingreso futuro. Es por eso que tenemos una current account contracíclica. Entonces, vean lo que hicimos. No importan los pasos, no importa la R1. ¿Qué fue lo que hicimos? Creamos una estructura de modelo que nos ayudara a empatar los datos con la teoría que estábamos modelando. ¿Ok? Esto me permite ir a la última slide y son mis comentarios finales. Básicamente lo que hicimos fue analizar con una caja de herramientas que casi todos ustedes solamente tuvieron que recordar. Analizamos con esa caja de elementos, de herramientas, hechos empíricos que observamos en el mundo. Y a partir de estos hechos empíricos, cargamos nuestra mente con información y fuimos capaces de crear un modelo económico. Primero, uno que falla, no teóricamente, empíricamente en explicar los datos, y como economistas sabemos que está fallando, pero somos capaces de darle más información por nuestra preparación. Y fuimos capaces de crear y de construir un modelo que realmente nos ayudara a entender la realidad en la que estábamos. ¿Cuál es la lección de esto? Que un modelo nos va a permitir entender ciertos mecanismos causales hasta cierto punto. Sabemos cómo es que están interactuando de cierta manera el comportamiento del ingreso con el comportamiento de los ciclos económicos, y somos capaces de entender cómo cada agente y cada decisión va a ir entrando en los elementos para la solución de los problemas. ¿Ok? But, y como se pueden imaginar y seguramente están pensando, los modelos son limitados. Nunca vamos a poder explicar una teoría del todo en economía. No podemos abarcar todo lo que queramos siempre. Vamos a tener que centrarnos en un elemento que observemos, un elemento interesante que queremos estudiar. Y a partir de ese elemento, lo que viene ahora es intentar proveer con información, ya sea modelos, ya sea lo que quieran. Vamos a tratar de explicar lo que está pasando con esos fenómenos, ¿ok? Lo que viene ahora para ustedes, como economistas, es tratar de entender fenómenos, es tratar de ayudar, es tratar de entender la realidad en la que estamos. Y van a acabar su licenciatura y se van a ir al Banco de México y les van a pedir que modelen cuál es la respuesta a la inflación ante un aumento en la tasa de interés. Se van a ir a la Secretaría de Hacienda y les van a preguntar cómo reacciona el producto ante cambios en la política fiscal. Se van a ir al Centro de Estudios Espinosa Iglesias y les van a preguntar cómo es que podemos modelar
que la movilidad social está determinada por nuestro tono de piel. Y se van a ir a Uber, se van a ir a bancos privados, a casas de bolsas. Todos les van a preguntar y van a pedir su ayuda para poder entender fenómenos que observan y que necesitamos explicar. No lo digamos en el posgrado. Van a tener de ahora en adelante. Y ahora mismo ya son jóvenes investigadores, ahora mismo ya están observando fenómenos en la sociedad, que seguramente la curiosidad o lo que sea los está llevando a tratar de entender mejor. Ahora lo que viene para ustedes es tratar de ayudar, tratar de entender lo que está pasando, y lo que viene como economistas de ahora en adelante es tratar de ayudar a entender la realidad en la que estamos. Es lo que quiero que se lleven de esta presentación. Hay un modo de modelar el comportamiento, hay un modo de entender partes de la sociedad, y nos corresponde como economistas ayudar a hacerlo. Bueno, con esto concluye más o menos la plática. Si tienen dudas o preguntas, ahorita sería como muy bueno. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a ti, Memo. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario de toda la presentación que hizo Guillermo? Muchas gracias, profe Guillermo. Nada más rápido sobre ese punto 3 que está aquí en los comentarios. ¿Cuál dirías tú que es como el principal límite, o dado que pues, el modelo que presentaste es muy completo, pero ¿qué consideras tú que es el principal límite que presenta este modelo? ¿O cuál es la barrera a romper, o el siguiente paso que tú consideras que se debería dar en este modelo? No sé. Sí, qué bueno. Es muy buena pregunta. Y creo que depende cuál sea la razón por la cual iniciaste un modelo. Por ejemplo, si iniciamos el modelo tratando de entender cuál es o cómo es que se está determinando la cuenta corriente, como dijiste, es un modelo muy completo porque te permite entender todos los agentes que están interactuando en la economía. Pero por otro lado, y poco a poco se van a dar cuenta, van surgiendo preguntas dentro de esto. Ajá, o sea, yo me pregunto por qué no estamos introduciendo una decisión del gobierno que toma decisiones de política fiscal, por ejemplo. ¿Cómo es que podríamos introducir un agente de una forma como de gobierno que pudiera interactuar con esta economía, y cuáles son las decisiones o cuál es la importancia de una figura así en este modelo? Entonces, mi respuesta sería que depende mucho de lo que quieras responder, y al mismo tiempo depende mucho de lo que quieras abarcar. O sea, en muchas ocasiones crear un modelo gigantesco tampoco te va a ayudar mucho porque te va a dar información vaga de lo que está pasando. Lo que necesitamos hacer hasta cierto punto es centrarnos en un punto específico, en una imagen que queramos entender, y tratar de proveer con la información que se pueda para poder entender de una mejor manera esto. Pero una vez más, si tuviera que decir una limitación, una limitación importante de este modelo es que, bueno, no incluye todos los agentes que a mí me gustaría ver aquí en el dinamismo de esta economía. No sé si eso te responde. Sí, muchas gracias. Bien. Fernando Molina tiene la mano levantada, por favor. Gracias. Antes que nada, le agradezco mucho por su tiempo y me parece una buena presentación, y me dio mucho gusto haberlo conocido. Tenía una pregunta sobre el choque permanente, porque teníamos como una discusión sobre qué tan grande tiene que ser este choque y cómo lo interpreta el gobierno para poder actuar en cuanto a el Banco Central. ¿Usted cómo considera que tiene que ser, qué tan grande o qué tipo de variables se tendrían que incluir para poder modelar lo que sería un choque permanente? ¿Un choque permanente en el ingreso? Sí, en el permanente, en el YTP. Es una excelente pregunta, y en este modelo no te lo puedo responder. ¿Por qué? Porque no lo incluye. O sea, tal vez ya estás encontrando una nueva limitación. Aquí simplemente estamos pensando que hay un choque de tal manera, no le estamos poniendo ningún tipo de nombre al choque, pero queremos encontrar un cambio en el ingreso que produzca este comportamiento, pero no estamos diciendo si tiene que ser idiosincrático, si tiene que ser estocástico, si tiene que ser determinista, porque sería otro modelo. No sé si me explico.
no estamos explicando todo lo que quisiéramos explicar aquí. Es un modelo sencillo y simplemente pensemos que existe un choque que produce esto. Pero no hay una respuesta más allá de que sea un choque exógeno a la economía. Si me lo estás preguntando intuitivamente como economista, o sea, más allá de lo que estamos observando en este modelo, no sé, te podría mencionar que tal vez como país encuentras un pozo petrolero, como lo que pasó con Cantarell, y esperas que como país que tener un gran boom, o sea, es un ingreso que va a estar ahí por mucho tiempo. Eso sería más o menos un choque que te produciría un cambio en tu ingreso de forma permanente. Pero podríamos encontrar varios ejemplos parecidos. Pero este modelo no toma importancia en la forma en la que llega el choque. Simplemente tenemos que encontrar la forma en que esto se pueda cumplir. No sé si eso te responde. Muchas gracias. Tenía una pregunta rápida. Es que si podías dar un ejemplo de cuál es el error en lo que nosotros, o usted ha visto como que en economistas cometamos el error de correlación no es igual a causalidad. Sí, hay ejemplos maravillosos. Cuando decimos que la correlación implica causalidad y eso no es cierto, decimos que hay una relación espuria, ¿sale? Eso es como el nombre que le damos a este error. Entonces hay un ejemplo realmente lindo que es que, y de hecho hay una página que les puedo pasar, es fantástica, pero es una página que relaciona cosas sin sentido que tienen correlaciones casi uno. Es maravillosa, van a reír mucho, pero el ejemplo más clásico es que en una playa, no me acuerdo si es una playa o no es una ciudad, sí, es una ciudad con playa, hay un aumento en la venta de los helados y al mismo tiempo hay un aumento en la muerte de las personas, de las personas mayores de edad. Entonces, checamos la correlación entre estas dos series y les juro que la correlación me parece que es 0.88. O sea, es una correlación gigantesca entre la venta de helados y la muerte de las personas de la tercera edad. Entonces la gente en algún momento dijo, bueno, si vendemos helados, se mueren personas. Es como hasta cierto punto ilógico, pero justo hay un paso intermedio que los helados se venden cuando hace mucho calor. Y al mismo tiempo, cuando hace mucho calor, la gente suele meterse al mar. Y las personas mayores, no me acuerdo cuál era la razón médica, creo que se acalambraban y en algún momento se ahogaban. Entonces había todo un mecanismo intermedio que no tenía nada que ver entre estas dos variables, pero que la correlación te decía que eran positivas. Ajá, entonces ahí estaríamos cometiendo el error de hacer una relación espuria entre vender helados y que se mueran personas. O sea, si no supiéramos esto como gobierno diríamos, prohíbe los helados porque mata personas. What? No, hay todo un mecanismo intermedio que es lo que explica esta correlación causal. Ese es como el ejemplo más básico, pero hay miles de ejemplos. Hay otra como las películas de Nicolas Cage y el producto de un país, se los juro, o sea, entre más películas, creo que entre más películas saca Nicolas Cage, menor es el producto, una cosa así súper bizarra, pero les puedo pasar a la página después que la encuentre. Muchas gracias. No, hombre. Te hacen una pregunta por chat, Memo, que dice, antes de pasar a esta última pregunta, que es como más personal, me quedé pensando ahorita en lo que dices de los mecanismos intermedios. Quizá un poco por eso es la magia de tener microfundamentos, ¿no? Porque cuando metes en una IS que la tasa de interés le pega directamente a la economía, pues obvias todo el mecanismo de transmisión que está detrás, ¿no? Y entonces, cuando lo estimas, pues te puede dar algo que a lo mejor es espurio, ¿no? Exactamente. Y por esa razón ayudan a pensar en microfundamentos, ¿no? Es maravilloso lo que dijiste, tienes toda la razón. Sí, te ayuda a entender cómo es que están entrando los mecanismos para entender las relaciones causales entre las variables. Sí. Muchas gracias por Ricardo te pregunta que tiene curiosidad de tu trayectoria académica. ¿Cuáles fueron tus pasos que te llevaron al doctorado? Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues yo estudié economía en el CIDE.
Sinceramente me fue muy mal los primeros semestres. Después de eso empecé a hacer series de tiempo y hasta series de tiempo como que me empezó a encantar la parte de la investigación. Empecé a trabajar mucho en series de tiempo, teoría sintótica y este tipo de cosas, y de ahí conseguí trabajo en Banco de México, donde conocí a su profesor, lo cual una vez más ha sido un tremendo honor. Y sinceramente hasta el Banjico no tenía mucha idea de lo que quería hacer. O sea, me gustaba lo que hacía en Banco de México, pero nunca tuve en mente tan claro irme al doctorado. Y en algún momento me di cuenta que realmente me gustaba mucho la investigación. Me gusta mucho sentarme en mi escritorio, abrir libros, leer papers y tratar de sacar cosas de esto. Entonces, me di cuenta que me gustaría dedicarme a eso y apliqué. Apliqué a algunos doctorados, a muchísimas maestrías. Y además de todo, no sé cómo te sientes tú, Kevin, pero me parece que el Banjico te lleva mucho a seguir estudiando hasta cierto punto, porque tus jefes son doctores, todo el tiempo hay una investigación intermedia, las notas de investigación que presentamos son realmente pues complejas hasta cierto punto. Y tal vez no es porque sea Banjico, en muchas partes van a ser notas de investigación muy importantes. Pero también me vi un poco influido por mis jefes. Y pues aquí estamos ya en el segundo año. Tal vez, y muchas gracias otra vez por la pregunta, esto es un comentario de lado a esta exposición. Piensen en el doctorado desde ahora, no como algo que vayan a hacer por seguro, pero simplemente pónganlo en su canasta de probabilidades. ¿Ok? ¿Qué pasa si me voy a un doctorado? Porque sé que parece una decisión muy lejana, pero yo me arrepiento de no haberlo pensado antes, ¿saben? O sea, me arrepiento de no haber estado en el CIDE y haberme dado la oportunidad de pensar antes en irme al doctorado. Entonces piensen que puede ser una opción para sus vidas. No es tampoco tan necesario, no estoy diciendo que el doctorado sea todo lo que tienen que hacer, pero sería fantástico si lo pueden poner simplemente como una probabilidad y que vayan analizando si les gusta la investigación, porque en el fondo es muy lindo. En el fondo es muy lindo poder proveer con cierta información. Y si tienen cualquier tipo de pregunta o comentario, lo que yo los pueda guiar, yo estaría encantado. No es que mi caso sea fantástico, pero yo estaría encantado como de poder proveer con cierta ayuda si tienen como preguntas o dudas del proceso o qué se hace más en el doctorado. Estaría encantado de platicar si en algún momento lo requiere. Yo y cualquier persona en un doctorado, ¿saben? Creo que todos tenemos como este feeling de tratar de ayudarnos entre nosotros. Entonces, una vez más, si necesitan cualquier cosa, pueden decirme. Aprovecho para resumirles que Guillermo hizo licenciatura en el CIDE y fue aceptado directamente en el doctorado de Notre Dame. Entonces, no crean que la escalera es lineal. O sea, hay veces que puedes dar ciertos pequeños brincos, ¿no? Sí, y cada quien puede escribir su historia, pero el caso de Memo es especial porque después del CIDE trabajó un rato y brincó inmediatamente al doctorado, ¿no? Entonces, es posible hacer eso. Sí, tienes toda la razón. Sí. Y no es porque, o sea, simplemente porque preparas una buena aplicación. No es así tanto como mi perfil, sino si preparan una buena aplicación y si están convencidos de lo que están haciendo, sale. Pero sí es necesario como hacer una buena estructura de lo que va a pasar. Gracias por el comentario. No, a ti, Guillermo, ¿alguien más que guste explotar a Memo antes de que se nos vaya? ¿Que guste preguntarle algo? Ya están cansados del modelo. Sí, cansa. Sí. No, yo lo sé. Denise te pregunta que si nos pasas el contacto para explotarte cuando no se puedan dormir. Sí, seguro. Lo pongo aquí en el... ¿Dónde está el chat? El chat abajito te tiene que aparecer. Les voy a poner mi correo de la
Este es el correo institucional y si les urge algo, no es. Así estoy en Twitter y déjenme pasarles. No sé si te había comentado a ti, Kevin, pero